traen a la memoria recuerdos imborrables, literalmente. Traen alegrías, traen a veces lamento quizás, traen frustraciones y traen, como dijo Jorge, sueños que en ese momento quizás no tenía, era utópico, como dijo Cristian, pero quizás hoy día lo has cumplido. Pero te puedo decir algo, por lo menos yo, cuando yo veo mi foto, veo algo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y quiero invitarte a leer, porque quizás esa es la condición que la foto más refleja en la humanidad del día de hoy, y en la condición de la cual el Señor me sacó y nos sacó a nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros. Y dice, cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y cada vez que yo veo por lo menos mi foto, y no soy un tipo que le guste espiritualizar las cosas, o espiritualizar las cosas, pero hay una realidad que a mí me impactó y que espero que a tu vida haya impactado, y es que yo estaba muerto sin Cristo. Era un hombre muerto por más que estuviese sonriendo para una foto. Y el recuerdo que yo tengo es que sin Cristo no tengo nada. Y que Él me dio a mí la vida. Y yo creo que cada uno de nosotros que somos creyentes y que conocimos al Señor y que Él nos salió al encuentro, podemos decir con claridad que hay un antes y un después del Señor, ¿o no? Hay un antes y un después en tu vida. Y quizás esa imagen que tú tenías, o esa fotografía que tú tenías allí, cambió totalmente cuando aquel que tomó y reveló fue el Señor. ¿Me hago entender? Porque normalmente cuando no conocemos al Señor, hacemos todo en nuestras fuerzas, hacemos todo como yo quiero hacerlo, pero nunca nos plasmamos en la pregunta particular: bueno, ¿y qué es lo que quiere el Señor? ¿O cómo quiere el Señor que lo haga? Hasta que Él viene a tomar posesión de nosotros. Un muerto lastimosamente está muerto. Un muerto huele hediondo. No tiene un buen sabor, literalmente. Un cuerpo muerto, por ejemplo, una carne, tú tienes que, para cocinarla, tienes que echarle cierto aditivo para que sepa. Bueno, así somos sin el Señor. No tenemos un sabor. El año pasado, durante todo el periodo, estuvimos viendo ese varón de Dios que tiene que ser un sacerdote en su hogar. ¿Se acuerdan de todas las lecciones que dio el hermano Francisco? Ese varón de Dios. ¿Qué hizo que ese varón fuera un varón de Dios? Una sola persona: Jesús. Y Pablo, en el capítulo anterior, desde el versículo 1 al versículo 14, él está literalmente hablando acerca de la salvación, hablando de cómo Dios planeó todo esto y a la vez cómo proporcionó a Cristo, escúcheme bien, proporciona a Cristo para que nosotros podamos tener vida. Porque sin Él no hay vida. ¿Me hago entender? Sin Él no hay vida. Y esa es la base de todo nuestro fundamento. El Señor Jesús es la base de nuestro fundamento. Sin esa base, todo lo que podríamos tener arriba de ello se derrumbaría en un segundo. Pero como Él es la base y es quien da la vida, hoy día vivo. ¿Me siguen? Y Pablo, en el capítulo 1, pone en el tapete, ilustrando en Efesios, y le comienza a dar un decálogo diciéndole: esto es la salvación que hay en Cristo. Estos son los logros que Cristo te otorgó a ti. No porque tú tuvieras una cara bonita, no porque yo fuera el mejor del mundo, no. Sino porque Él lo quiso. En su misericordia, en su beneplácito, Él quiso entregarnos aquello.
Y del versículo 1 al 14 habla eso. Y del versículo 15 al 23, Pablo hace una pequeña oración. Es una oración pidiéndole a Dios que sus lectores conozcan lo incomprensible de Dios. ¿Dios es incomprensible en muchas cosas? ¿O hay cosas que yo no entiendo de Dios? Hay cosas que yo no logro todavía comprender y no las voy a comprender. ¿Cómo Él actúa? ¿Por qué a Él le place hacer ciertas cosas? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Y Pablo lo pone en esos tapetes en el libro de Efesios. Y parte el capítulo 2, como lo leímos, diciendo: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A los que estamos en este lugar, a los que estaban escuchando allí. Y dice allí: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la condición en la cual Dios nos encontró: muertos en nuestros delitos y pecados. En otras partes de la Biblia dice que nosotros éramos ciegos. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. También nos decía que somos esclavos del pecado. El otro día escuchaba a alguien que decía: nosotros pensábamos que éramos libres, pero no nos dábamos cuenta que éramos esclavos del pecado. Dice también que éramos amantes de las tinieblas, Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Estábamos enfermos, perdidos. Éramos extranjeros, desconocidos y forasteros. Imagínense, podríamos quizás recordar y decir: yo ya tenía títulos, sabía dónde iba, pero todo eso dentro del ambiente humano para Dios no tenía un valor, hasta que Cristo llegó a tu vida. Él cambió la escena, Él cambió mi vida, porque Él me dio vida. ¿Entienden la diferencia? Por eso Pablo habla de esta salvación en el capítulo 1, porque quiere entender en el lugar que Dios nos puso, pero de dónde Él nos sacó, muertos a tener vida. Varones de Dios que antes no eran de Dios, pero hoy sí son de Él. Pues siguen. Por eso Pablo lo va explicando. El versículo 2, fíjese, dice allí, hablando de los delitos y pecados, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Traigan a la memoria aquellas cosas que quizás hacía. Cristian decía: yo era malo antes. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno solo. Y eso es una realidad particular de nosotros como seres humanos. Es inherente. Dice allí: siguiendo, ¿qué cosa? Las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos una enseñanza que no nos llevaba a ningún lugar, una corriente que literalmente se moldea al pensamiento como lo quieren hoy día llevar. Hoy día a las cosas buenas le dicen malas, y a las cosas malas le dicen buenas, y si está en contra de aquellos que supuestamente son mayoría, se tiran a un lado. Dice que se conformaron o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así Dios nos veía, como hijos de desobediencia. ¿Saben que esa palabra es bastante fuerte? Porque a nadie le gusta tener un hijo desobediente, ¿no? Los que somos papás, nos gustaría que nuestros hijos siempre nos obedecieran. Los que son abuelos, nos gustaría que sus nietos le obedeciesen. Y quizás si ya tu hijo es grande, mayor, te hubiese gustado que tu hijo te hubiese obedecido. Y tú como hijo quizás podrías haber obedecido más de lo que hiciste. Bueno,
cuando uno está muerto, los muertos no obedecen, porque no tienen vida. Sigue la dinámica que Pablo está mostrándole, que al final de cuentas, como este cuerpo literalmente estaba muerto, hablando de forma espiritual, no esta situación, lo único que hacía era ser llevado para cualquier lugar. Y después él va a cambiar la estructura de cuando tú estás vivo. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y esto es importante, Pablo se hace partícipe en este grupo y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué cosa? De nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Y saben que el deseo nos ha acompañado desde el principio. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva se pasearon por el huerto? Se paseó Eva. ¿Cómo era el fruto? Era bueno. Y ella lo quiso. Un deseo. Y muchas veces nosotros luchamos con nuestros deseos porque es lo que yo quiero. ¿O no? Más nosotros deberíamos someter esos deseos a aquel que quiere lo mejor para nosotros. Porque esos deseos se van a contraponer a lo que Dios quiere. Y Pablo le está diciendo aquí a los hermanos de Éfeso y a nosotros aquello, y dice, haciendo qué cosa, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una cosa es lo que hago con mi vida y otra cosa es lo que hago también con mis pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza, otro título que es fuerte, hijos de la ira, hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Sabes? Cuando uno se pone a pensar qué era anteriormente sin Cristo, un hijo de ira, porque era desobediente, porque seguía mi propio consejo, mi propia opinión, mi propio camino. Era todo yo. Yo. Pero porque estaba muerto. Pero fíjate el versículo 4 que hace la diferencia. Pero Dios. Cuando Dios mete su mano, Él hace cambios. Cuando Dios es capaz de salir a tu encuentro, Él va a hacer cambios. Acá hay un cambio de estructura y Él dice, pero Dios. Y lo primero que hace, nombra una característica del Señor. Dice que es rico en misericordia. Y además añade, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, si tú ves la condición en la cual estábamos en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3, había que tener harta misericordia y amor para poder mirarnos, ¿o no? Un Dios 3 veces santo, un Dios que aborrece el pecado, a un Dios que le gusta la obediencia por sobre todas las cosas, a un Dios soberano. Pero Él, en su misericordia, sigue la idea, en su amor. Versículo 1, te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿No golpea eso? ¿No golpea al mentón? Por eso cuando miraba mi foto yo veía a ese hombre muerto. Y después vamos a hacer el ejercicio nuevamente de mirar esa foto y preguntarte, ¿y ahora en Cristo qué ves? Y mira, Pablo responde claramente en el versículo 5 y dice, aún estando muerto en pecado, dice, lo primero que hace, nos dio vida juntamente con Cristo,
Y se añade ahí, porque por gracia sois salvos. Nadie de nosotros merecía ese dulce amor. Ninguno de los que estamos acá. Mas a Dios le plació amarte y entregar a su Hijo por ti. Porque todo nace de la mano de Dios. Amén. Es Él el que hizo el cambio, no fuimos nosotros. Y como varones de Dios, tenemos que entender que lo que Él quiere en nuestra vida es que a Él reflejemos. No que reflejemos nosotros, sino que a Él le reflejemos constantemente. Lo vimos el año pasado. Ese sacerdote tiene que estar preocupado de enseñarle a su mujer, enseñar a sus hijos. ¿Qué cosa? ¿Lo que le traen del colegio o algo por el estilo? No. Enseñar lo que la Biblia dice. ¿Pero por qué tengo que enseñar lo que la Biblia dice? ¿Por qué? Pero Dios, porque fue Él el que hizo el cambio. No fui yo el que produjo el cambio. Él hermoseó la foto. Por más que Photoshop le podía poner, fue Él el autor de la nueva vida. ¿Me siguen? Y eso es lo que Pablo le está tratando de poner en el tapete a la gente, a los hermanos en Efeso. Y a nosotros también. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él, ¿qué cosa? No solamente nos dio vida, nos dio la salvación, sino que dice que juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó, hermanos. Ya no estamos muertos, fuimos resucitados con Él. ¿O no? Amén. En algún momento vamos a resucitar efectivamente, pero posicionalmente hoy día estamos resucitados. No por nosotros, sino por Él. Por Él. Y eso es lo que Pablo quiere dejar en claro. La figura de Cristo es sublime, hermano. Sublime. No hay quien se le parezca, no hay quien lo iguale. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. No hay nadie más. Y saben que la reunión de varones, hermano Jorge, cuando me dio el tema, es complicado el libro de Éfeso. ¿Saben por qué? Porque el libro de Éfeso es un libro de mayoritariamente soterología. Particularmente habla de la salvación, de cuán admirable salvación nosotros tenemos y cuánto costó esa salvación, no a ti, sino que al autor de la fe. Le costó a su hijo. Escuchaba también mientras esta semana preparaba el mensaje que decía lo siguiente, y le encontré toda la razón. ¿Saben que la salvación sí es por obra? Y quiero explicar. No es por obra nuestra, es por la obra de una persona que se llama Jesús. Amén. ¿Me siguen la idea? No estoy diciendo que la salvación es por obras nuestras. Estoy diciendo que esa obra ya la hizo una persona. Su nombre es Jesús. Y aquel que ose tomar ese lugar, ¡ay, mamita mía! ¡Ay, mamita mía! No hay otro igual como mi Dios, como mi Señor. Él nos dio la vida. Él cambió la foto. Versículo 6 dice, nos resucitó. Versículo 6 al final dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira el lugar donde nos tiene. Pensaba llegar a un lugar tan alto. Hermano, yo siempre, y soy súper honesto, vengo de una familia extremadamente pobre. Mi sueño más cercano era ir al estadio, y no estoy bromeando, porque no teníamos más dinero. Pero hoy día yo tengo certeza que mi posición está al lado del Señor, no porque yo haya sido bueno o porque me lo merezca, porque Él lo quiso. Él cambió mi condición. Y muertos al ser vivo en Él.
y me dio esa posición. Y me trae recuerdos en el momento que cuando le conocí, él cambió ese chiquillo. ¿Lo cambió también? ¿Cambió tu pensar? ¿Modificó tu camino? ¿Te torció el brazo? ¿Te mostró por dónde ir? ¿Te mostró cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía o no? ¿Quién pensó alguna vez que iba a tener una familia así de grande? Y ojo, acá estamos algunos, porque la mesa del Señor es súper amplia. Es una familia gigante y Él te trajo a su mesa. No sé si han pensado en eso. Es una familia gigante y Él lo hizo, no nosotros. Versículo 7 dice, y esto es súper importante porque si ustedes leen el capítulo 1 y leen el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14, Pablo repite exactamente la misma frase. Cuando yo tengo vida, tengo un propósito. Y ese propósito particular está plasmado en el versículo 7 y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si hay un propósito por el cual Dios te dio vida, es porque Él quiere mostrar a los siglos venideros sus abundantes riquezas. ¿Cuáles riquezas? Que Él me dio vida, Él me resucitó, Él me puso en un lugar al cual no podía llegar y me sentó a su lado. Y otras cosas más. Hemos visto en la escuela dominical que nos dio el Espíritu Santo, ¿no? Que son las arras, un anticipo de lo que viene. Lo que viene es aún mejor. Vida en abundancia. Ya no va, vida en abundancia, ya no va a haber llanto ni dolor. Ya mi cuerpo no se va a enfermar. Y muchas otras cosas más. ¿Me tiene una mansión o no? Hay un lugar que Él está preparando. En calles de oro. Pero ¿sabes lo mejor? Voy a estar con Él por la eternidad. Y eso nadie te lo puede arrebatar. Porque fue Él quien lo hizo. Y yo creo que es lo que Pablo quiere plasmar hoy. Reconoce la figura de Cristo en tu vida, ponla en el lugar que corresponde, y cada vez que tú mires la foto o en la diapositiva, cuando pase en tu vida, recuerda que Dios hizo un cambio en ti, en mí, y que ese cambio fue producto del Señor Jesús. No hay otra persona. No hay nadie más. Y esas fotos que estaban adelante, donde quizás te trajeron recuerdos de cuando estabas con tu grupo de biólogos, marinos, lo que sea, de los sueños que quizás cuando habían caminos ya separándose de los papás, que es una etapa difícil, compleja. ¿Te puedo decir algo? El Señor le dio los recursos a tu vida. Y a lo mejor esos recuerdos que en ese momento fueron tristes, fueron distintos, hoy día tienen un sabor, un condimento diferente. Porque ¿quién sirvió ese plato? ¿Y quién lo preparó? Fue Dios. Nadie más que Él. Normalmente cuando uno mira una obra de arte, te acuerdas casi siempre del autor de la obra del arte, ¿no? Cuando uno ve una foto, por ejemplo, de David, ¿han visto el gran David? No sé si escucharon la noticia, pero en Estados Unidos, en Florida, expulsaron a una directora porque a unos alumnos de 10 años les mostró en pantalla al David de Miguel Ángel.
Yo no tengo idea cómo es David, si sale desnudo o lo que sea, pero sí conozco a Miguel Ángel. ¿O no? ¿Usted ha escuchado de Miguel Ángel? Pero no conoce todas sus obras. Pero sí has escuchado del autor de esa obra, Miguel Ángel. Bueno, que en tu vida no sepan de ti, sino que sepan del autor de tu vida. ¿Me hago entender? Y ese es el desafío como varones. ¿A qué figura vas a mirar? ¿Al que estaba muerto? ¿O al que vive porque Cristo te hizo vivir? ¿Me siguen? Pablo hizo el desafío allí a las 9 minutos. Y también nos llama a nosotros a tener el mismo desafío. Muestra a Cristo, muestra a los demás lo que Él hizo en ti. No por tus obras, sino porque Él lo quiso hacer. Él te dio vida. Y quiero invitarte a orar. Quiero que allí donde estás puedas orar conmigo. Le pedí algo especial a lo mejor que mientras vamos a orar. Quiero que puedas, José, colocar la última estrofa de Por qué Él vive. Y antes de orar, quiero que la cantemos, entendiendo que Él hoy día vive, porque Él triunfó. Y quiero que cantemos la última frase, porque Él vive. Fuerte, hermanos. Y a cantar. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Padre bueno, oh gracias Señor porque tú nos diste vida. Tu palabra hoy día nos ha dicho claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en tu misericordia y en tu gran amor, tú hiciste un cambio. Porque a ti te place. Gracias Señor porque hoy día tenemos una vida que quizás no nos correspondía. Pero tú nos amaste y nos la diste por medio de Jesús. Gracias Padre porque te acordaste de nosotros. Porque tú cambiaste la fotografía que quizás traíamos de nuestra niñez. Ese camino de perdición, de desobediencia, de hijos de ira, hoy día sabemos dónde vamos. Hoy día tenemos esperanza. Y Señor, si alguno de nosotros quizás ha tenido dudas, que tú, Padre bendito, puedas aclarar en su vida y hacerle ver que tú ya le diste vida. Y si hay alguien que en este día todavía no tiene esa vida que Cristo da, que hoy puede llegar a tus pies. Rogamos, Padre bendito, que nosotros reflejemos a Jesús donde quiera que vayamos. Que el mundo pueda ver, Señor, que Él es el autor de la vida, que Él da la abundancia. Padre, y que podamos, Padre bendito, reflejar a nuestra generación actual y a las próximas generaciones las bondades que Él da. Señor, una vez más, gracias por este grupo de hermanos, gracias por los varones de la TVB, Señor. Bendice a mis hermanos que están enfermos, rogamos para que tú puedas recuperarles, Señor, puedas restablecer su salud y puedas, Señor, estar acompañándoles, Señor, día a día, animándoles, Señor. Anímanos a nosotros, Señor, a poder compartir unos con otros y a poder, Señor, tendernos la mano cuando más lo necesitamos. Señor, gracias por lo que tú nos das. Guárdanos, Señor, sigue dirigiendo esta reunión en los méritos de Cristo Jesús.